Continuamos nuestro camino de la Cuaresma. Todos los años el itinerario siempre comienza de la misma manera. La señal de salida, preparados, listos, y la ceniza en nuestras frentes. Escuchamos en el primer domingo el Evangelio de las tentaciones, porque el camino de la vida y el camino de la vida cristiana necesariamente debe afrontar las luchas y las dificultades y vencer al enemigo, no por nuestras fuerzas, sino porque Jesús ha vencido al demonio y nos ha enseñado a afrontar las tentaciones, ¿verdad? Recordamos el pasaje del Evangelio del domingo pasado. Y siempre en este camino cuaresmal, en el segundo domingo, sea el año que sea, escuchamos el relato de la transfiguración. Jesús va caminando con sus discípulos hacia Jerusalén. Jerusalén es la meta y la meta es la cruz que lleva a la luz. Y cuando Jesús se lo revela a sus discípulos, podéis sentaros si queréis, cuando Jesús se lo revela a sus discípulos, los discípulos no entienden que el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, al que han contemplado cómo hace signos y sana y perdona y multiplica, no entienden por qué tiene que padecer y por qué tiene que morir. No lo entienden. Y seguramente nosotros tampoco lo entendemos. Y Jesús, en su pedagogía, en su enseñanza, quiere mostrarles un adelanto de a dónde nos conduce este camino. Y por eso les lleva con él al monte. Sabemos que es el monte Tabor, está en Tierra Santa, en el camino de Galilea hacia Jerusalén, y en ese monte sube para orar, para estar con el Padre. Y en la presencia del Padre, en el contacto con el Padre, los discípulos ven un adelanto de lo que nos aguarda, un adelanto de la gloria. Jesús es Él, es su cuerpo mortal transformado de un modo indescriptible. Por eso se inventan una palabra, la transfiguración. Es su figura, pero transformada, gloriosa, resplandeciente. En otro de los evangelios, de un blanco que nadie puede lograr, ¿no? En esta semana que el Madrid, que viste de blanco, ha hecho una proeza, pues esto es como a lo bestia, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de fútbol esta vez. Y aparece junto a Moisés, el gran liberador de Israel, el que nos ha transmitido las palabras de vida, el decálogo, los mandamientos, y Elías, que es el profeta, representante de toda la profecía de Israel, nos están hablando, nos están diciendo, Él es el que anunciaron los profetas, Él es el que Moisés de alguna manera anticipó, ¿no? ¿Y de qué hablaban? Jesús hablaba con ellos, hablaba de su éxodo que iba a culminar en Jerusalén. ¿Qué significa éxodo? ¿Qué significa éxodo? Éxodo significa salida, salir, ¿sí? Su salida del Padre para venir a nosotros y culminar la obra entregando su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y este éxodo es el camino que también tenemos que realizar nosotros. Este salir de nosotros para poder darnos y para poder entregarnos hasta la muerte. Darlo todo. Para, como Jesús, dándolo todo, recibirlo todo, el que entrega su vida por mí, la encontrará. El que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la logra, la alcanza.
Y fijaos, ya sabemos cómo son los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles y los que estamos aquí. Ya sabemos cómo somos. Somos muy poquita cosa, somos muy frágiles. Los 12 apóstoles ya sabemos que en repetidas ocasiones van caminando con Jesús, Jesús les va diciendo cuál es el camino, que pasa por la cruz, que pasa por la pasión, y ellos van hablando de qué, de quién es el más importante y cuáles son los primeros puestos. Y sin embargo, fijaos qué interesante, en este momento de transfiguración, Pedro se olvida de sí mismo y dice: qué bien se está aquí, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer una tienda para ti, para Moisés y para Elías. Y para ellos no hay tienda, se olvidan de ellos. Cuando uno entra en este camino de éxodo, de salir de tu tierra, de salir de ti, para ir a Dios, para vivir en Dios y por tanto en los hermanos, se olvida de sí mismo. Este es el camino cuaresmal. Salir de ti, salir de tus ataduras, de tus limitaciones, y por eso la Cuaresma implica un camino de conversión. Señor, conviérteme y me convertiré, transfórmame y me transformaré, cámbiame, transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne, Y para esto, ¿qué es lo que nos dice el Padre? Pues el Padre nos dice: escuchadle, escuchad al Hijo, seguid al Hijo, caminar con el Hijo, entregaros con el Hijo. Por eso, para que se pueda dar todo este proceso de transformación en nuestra vida, en esta Cuaresma, la Iglesia nos invita a intensificar la búsqueda de su rostro. Escuchábamos en el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Y en ese mismo Salmo: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Qué me hará temblar? Un montón de cosas. Se cumplen ahora mismo 2 años del inicio de la pandemia. El 13 de marzo de hace 2 años fue la antesala del decreto de confinamiento, quedarnos todos encerrados. Anda que no hemos temblado en la pandemia, claro que hemos temblado, ha temblado todo. Ha temblado nuestro corazón, hemos estado preocupados, hemos sufrido. Ha empezado una guerra hace 2 semanas, hace 15 días ha empezado una guerra en Europa. Y hay un montón de consecuencias, por supuesto las primeras, las más dramáticas, las víctimas de este conflicto, de esta guerra, los desplazados. Y aquí ¿qué hay? Una invitación a salir al encuentro de esa necesidad. Por eso los hermanos y las hermanas y Cáritas empiezan a movilizarse para poder ayudar y también para poder acoger, empiezan a venir. ¿Y cuál es la llamada? A salir de ti para poder encontrarte con ellos. Ahora con los hermanos de Ucrania, pero con tantas necesidades que todos los días nos encontramos. Salir para poder entrar en el descanso del Señor, para poder vivir en la vida del Señor, para poder liberarnos de todas las ataduras. Y para eso, escuchad al Hijo y contemplar su rostro, meditar la palabra, el Evangelio. Tu rostro buscaré, Señor, tu rostro buscaré, Señor, y adorarlo, venerarlo en la Eucaristía. Y entonces nos va transfigurando, porque lo que contemplaron en el rostro de Cristo sucederá en nosotros. Nuestros cuerpos frágiles, el de todos nosotros, y nuestras almas también frágiles, serán transfiguradas. Nos lo dice San Pablo en la segunda lectura. Será transformado nuestro cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso. Esta es la gloria, esto es el cielo. Esto es lo que nos aguarda y lo que nos espera. Y es verdad, apuesto a que todos nosotros podríamos decir: yo he tenido experiencias de gloria en la oración,
en el compartir con el hermano y el servir al hermano y comprobar que hay más alegría en dar que en recibir. Y esto nos lo regala el Señor para alentarnos y para que, como dice el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco de este año, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Porque Dios es fiel y nos ha hecho una promesa, se la hizo a Abraham: mira al cielo, cuenta las estrellas, no puedes, nosotros tampoco. Pues tu descendencia será más abundante que esas estrellas. Señor, me llamo Abraham, tengo más de 80 años, además, mi mujer es estéril, pues tendrás más hijos que las estrellas. Y hace alianza con él, alianza de amor, alianza de entrega, para poder realizar en él y en nosotros la transformación, la glorificación. Vamos a pedirle al Señor en este camino cuaresmal que nos dejemos hacer, que confiemos. Por la fe de Abraham se realizó la alianza, por la fe de María se realizó la salvación. Por tu fe, hermano, tu confianza en Dios, el Señor hará su obra de transformación en ti y a través de ti en muchos. Vamos a pedirle caminar en esta confianza. No sabemos lo que nos aguarda en un futuro, ya no podemos ni imaginar, ¿no? En estos 2 años hemos visto cosas que no imaginábamos, que no habíamos vivido nunca en nuestras vidas. Y hemos visto también cómo nos ha afectado y cómo nos ha hecho temblar y vacilar y cambiar algunas cosas que quizá ni siquiera habíamos imaginado. Tu rostro buscaré, Señor. Tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? Para no temer necesitamos estar enganchados a la luz, porque si no, que por cierto esta luz del Señor no sube, no ha subido y no subirá la tarifa, tranquilos. Vamos a pedirle esta gracia a nuestra Madre Santísima, que interceda por nuestra fe, por nuestra confianza, para que subamos con Jesús al Tabor y al Calvario y nos entreguemos con Él y podamos ser transformados, transfigurados con Él. Que así sea.